de los términos que sin duda recuerdo con más afecto de mi país, si no eres de Colombia, es estar enculebrado. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido como esa palabra lo explica, enculebrados. Y es que si no eres de Colombia, esta palabra significa que tienes una deuda. Cuando estás enculebrado o cuando te pagan y dices que vas a matar la culebra, significa que vas a pagar eso que debes. Bienvenido a nuestro capítulo número 6 de Una vida feliz, y hemos querido volver a las palabras de Jesús, donde Él nos explica cómo es una persona feliz. En Mateo capítulo 5 hemos venido viendo y escuchando las palabras de Jesús acerca de cómo ser felices o cómo es una persona feliz. Hoy quiero iniciar leyendo el versículo 7 y el versículo 9. En ellos Jesús dice: felices los que tienen misericordia, porque ellos van a recibir misericordia. Y en el versículo 9 dice: felices los que buscan la paz, porque van a ser llamados hijos de Dios. Si quieres un año feliz, si quieres una vida feliz, un proyecto de vida feliz, y estás atento a las palabras de Jesús, o este tema te interesa, quédate hasta el final. Y en este momento, unas palabras para el de arriba, y le digo: Padre, que este sea un buen momento para entender cuáles son esas culebras que tenemos pendientes en nuestra vida, que tenemos que pagar, o tal vez esas deudas que tienen en contra nuestra y que estamos esperando que nos paguen. Háblanos sobre este tema. Queremos una vida feliz. Gracias, Padre. Amén. Y levanta la mano si alguna vez te has intoxicado. Quiero que pienses si alguna vez saliste contento porque ibas a tener esa experiencia de viaje, tal vez en un pueblo, tal vez fuera de la ciudad, o simplemente fuera de tu casa, pensaste que ibas a comer algo demasiado delicioso, estabas entusiasmado. Pero cuando llegas a tu casa te das cuenta que algo no está bien, te empiezas a sentir mal, de repente, incluso en el mismo lugar donde estás comiendo empiezas a sentir que algo va mal con tu cuerpo, sudas frío, tu cuerpo te dice que algo está sucediendo mal y te das cuenta que tienes que correr porque la comida que acabas de consumir va a salir por algún lugar. Esto está dedicado a todos mis amigos que últimamente se han intoxicado, pero creo que todos en algún momento hemos vivido esa experiencia. Con Juliana estábamos celebrando nuestro aniversario y estábamos en otra ciudad. Tuvimos que pasar 3 días que iban a ser en nuestra idea, los 3 días geniales de celebrar en una cama, superando la intoxicación que habíamos tenido. Y quiero preguntarte si crees que sea posible no solo intoxicar el cuerpo, sino intoxicar también la mente y el alma. ¿Crees que sea posible que haya una intoxicación de nuestro ser? Y pienso que este tema de hoy habla acerca de una intoxicación masiva. Pienso que Jesús, cuando estaba hablando de las bienaventuranzas y de la misericordia y buscar la paz, lo hacía pensando en una intoxicación masiva, pero no del cuerpo, sino del alma, de la mente. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esa amargura, de ese dolor, de esa ira, de ese sentimiento de venganza que tú has estado consumiendo, tal vez por un día, por una semana o por mucho tiempo, porque alguien hizo algo que estaba mal, alguien te hirió, alguien te lastimó, alguien cometió una injusticia, o tal vez fuiste tú el que lo hizo y has estado consumiendo esa situación, te la has estado comiendo, la has estado guardando y sabes que no has podido sanar de eso que te hicieron, y hoy en día vives los síntomas de una indigestión severa, de una intoxicación severa, porque la amargura, la ira, porque la frustración, porque la tristeza, porque la desconfianza incluso hacia Dios y hacia los demás cada día es más fuerte. Si esa es tu situación, quiero darte una buena noticia. Este año vas a poder desintoxicarte. Jesús quiere que este año sea un año en el que tú puedas ser feliz y el resto de tu vida puedes ser feliz escuchando sus palabras. Vuelve a ellas. En el versículo 7, Él nos dice que quienes dan misericordia reciben misericordia. Y también nos dice en el versículo 9 que quienes buscan la paz, quienes buscan hacer la paz, van a experimentar una intimidad con Dios a tal punto de ser llamados hijos de Dios. Eso son buenas noticias. ¿Quieres saber cómo desintoxicarte? ¿Quieres saber cómo tratar con esas culebras que te están persiguiendo desde hace mucho, con un sentido de culpa y de vergüenza, o de amargura y de ira, porque alguien te lastimó, porque alguien hizo algo que estaba definitivamente mal en tu vida? Escucha lo siguiente.
Sanar para ser feliz. Ese es el consejo que Jesús quiere darte hoy. Necesitas sanar, necesitas desintoxicarte. Y uno de los discípulos de Jesús le pregunta algo que todos nos hemos preguntado alguna vez, algo que todos hemos pensado alguna vez. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y Pedro le dice a su maestro, maestro, ¿acaso debemos perdonar 7 veces? Y parecería como una cantidad suficiente para reconocer si alguien merecería seguir recibiendo el perdón. Pero la respuesta de Jesús tal vez lo dejó impactado. Jesús le dice hasta 70 veces 7. Jesús está dando una connotación muy fuerte acerca del perdón. Él está diciendo, necesitas perdonar todas las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de tu sanidad. Porque si hay una amargura, porque si hay ira, porque si no has perdonado y estás comiendo esa falta de perdón, nunca vas a poder ser feliz. Entonces Jesús le explica a Pedro un poco más acerca de esto y de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Él le explica y le dice, utilizando un ejemplo de un hombre que tenía una gran deuda con un rey y tiene que ir a presentarse delante de este rey porque le debe muchísimo. Y delante del rey, él no tiene cómo pagar, así que él debe entregar su casa, debe entregar sus terrenos, debe entregar todo lo que tiene, y aún él mismo debe entregarse para estar en la cárcel por su deuda. Pero él ruega, él pide misericordia al rey. Jesús está contando esta historia, todos lo están mirando de forma expectante. ¿Qué nos quieres enseñar, Jesús? Y entonces dice que el rey tiene compasión de este hombre y le perdona su deuda. ¡Wow! Pero la historia podría haber terminado ahí, sin embargo, continúa. Dice que este hombre que es perdonado de su gran deuda sale y se encuentra con otra persona que le debe a él algo muy pequeño en comparación a lo que él debía. Y la actitud, la respuesta que él tiene no es de misericordia como él mismo había recibido del rey, sino que él tiene una actitud cruel, dura y severa con este compañero que le debía una pequeña deuda, e incluso lo envía a la cárcel. Toda esta situación hace que el rey se entere, viene sobre el hombre cruel que no fue capaz de perdonar algo pequeño después de haber sido perdonado en una deuda tan grande, y recibe la justicia que le había sido perdonada antes. ¿Qué quieres decirnos, Jesús? ¿Cuál es el consejo de Jesús para ser misericordiosos? ¿Cuál es el consejo de Jesús para buscar la paz? ¿Qué necesitamos tú y yo practicar en el 2022 para sanar? Escucha esto. Mi propia experiencia de ser perdonado, mi propia experiencia de ser amado es la que me capacita para perdonar y amar a otro. Y esto quiero que lo entiendas. Aunque perdonar es importante, hasta que tú mismo no experimentas el perdón de Dios, no tienes la capacidad de perdonar a otros. En nuestro capítulo anterior desarrollamos un poco más esto y te invito a que vuelvas a él si no lo has visto, porque tú y yo no tenemos la capacidad de hacer algo bueno hasta que Dios mismo no lo ha hecho en nosotros. Y cuando Dios te pide que perdones, es porque Él mismo está dispuesto a perdonarte a ti. Y si tú al día de hoy no has tenido la capacidad de perdonar, si tú piensas, yo quisiera hacerlo, pero realmente no puedo. Yo escucho eso, me parece bonito, creo que otros pueden hacerlo, pero yo mismo no tengo la capacidad. Te digo esto, el perdón, perdonar después de haber sido maltratado, herido, perdonar después de haber recibido una ofensa indescriptible, no se trata de fuerza de voluntad. Perdonar se trata de un vínculo que tú ya has experimentado previamente, tú con Dios. Tú te sientes perdonado por Dios y entonces tienes la capacidad de perdonar a otros. Si tú quieres trabajar en el perdón, te invito a que explores tu propia experiencia con Dios. ¿Eres consciente de tu condición delante de Dios? ¿Eres consciente de cómo Dios busca reconciliarnos y perdonarte? Cuando tú explores el camino del perdón que recibes de Dios a través de Jesús, vas a recibir la capacidad de perdonar a otros de la misma manera como tú has sido perdonado. Entonces, perdonar es el único camino que la Biblia nos da para sanar después de recibir una ofensa. Las heridas, el dolor, la injusticia, todo lo que has recibido
no vas a poder solucionarlo guardándotelo, sufriendo y sintiendo ira y rencor. La falta de perdón nunca soluciona nada. Quiero dejarte una pequeña referencia. Hace poco escuché los testimonios de algunos sobrevivientes del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, y estos sobrevivientes hablaban acerca de cómo el perdón era la única manera en la cual ellos habían encontrado el camino para ser felices. Te voy a dejar la descripción o el link más abajo de estas historias. Quiero terminar diciéndote que tú tienes la oportunidad de responder hoy, de hacer tu parte hoy delante de Dios cuando se trata del perdón. Mira, perdonar no es un acto de dejar impune al malvado. Perdonar no se trata de justificar o racionalizar la maldad de otro. Perdonar significa que tú decides no cobrar venganza, tú decides incluso dejar la justicia en manos de Dios y de la justicia, porque tú puedes ir a la justicia que hay en tu país, que hay en el mundo, pero la justicia máxima que vas a encontrar, porque aun si la justicia de este mundo te falla, la justicia máxima de Dios está dispuesto a cuidarte. Perdonar significa que tú no vas a comerte esa herida, no vas a tragarte, no te vas a intoxicar con esa ofensa, sino que vas a decidir dejarla en manos de Dios, aunque también debas ir a la justicia de este mundo, porque eso es lo correcto, de eso Dios también habla. Pero te digo que si tú hoy piensas en la experiencia que tú mismo has tenido con Dios, si aún no la has tenido, te invito a que busques en Jesús el perdón de quién eres tú delante de Él, que te hagas la pregunta, ¿por qué me debería perdonar Dios? Y entonces vas a encontrar la respuesta. Y cuando experimentes el perdón de Dios en tu vida, vas a estar capacitado para perdonar a otros. El mejor consejo para este 2022 es que decidas tener misericordia, porque tú mismo la has experimentado, y que decidas buscar la paz en cuanto dependa de ti, porque así podrás experimentar este vínculo de ser hijo de Dios. Esto fue solo un abrebocas para que explores más este tema y para que sepas que el único camino para la felicidad es el perdón. Te invito a que lo hagas y te invito a que oremos juntos por este paso que tal vez tú vayas a dar hoy y que busques a alguien de confianza para hablar de esta situación y seguir encontrando claridad y respuestas. Así que al Padre le digo, Padre, tú primero nos extiendes tu perdón a través de Jesús. Y a través de ese perdón, pues podemos experimentar sanidad. Pero ahora nos pides que también perdonemos a otros para que esa sanidad sea continua. Danos el valor y la claridad para saber cuánto hemos recibido y cuánto a través de ti podemos dar. Gracias, Dios. Amén. Si este capítulo fue de interés para ti, si sabes que lo que escuchaste, Dios lo está poniendo en tu vida, úsalo, tómalo, disfrútalo, mastícalo, pregúntanos y compártelo. Comparte esta predicación, comparte esta enseñanza y durante la semana vamos a tener pequeñas cápsulas en nuestras redes sociales para que sigas recordando y sigas compartiendo. Esto fue un capítulo más, el capítulo 6. No te pierdas los siguientes 2 capítulos finales de Una Vida Feliz. Nos vemos pronto. Bye bye.